Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Todo parte desde Santiago, la mínima 3 de agosto y la máxima... Santa Lidia. El lunes 3 de agosto, la máxima 4 grados, la máxima 19. Y es Santa Lidia. La Lidia. La Lidia. No conozco ninguna Lidia. ¿Lidia Caro, ponte tú? No, ¿cómo se llama esa? No, se llama Nidia. Lidia. Qué rico, pero estamos... No, estamos trabajando nosotros. Trabajando. Se conversa, lo pasa bien, disfruta. Me quedé conversando. Se come sus sus pollitos. Con... Y nosotros aquí trabajando como unos chinos. Así es lo que corresponde en realidad, chiquititos. Santa Lidia. ¿Y cómo se llama? ¿No se llama Lidia Caro? No. Nidia. ¿Y Lidia? ¿Qué Lidia hay? Hay hartas, pero en no, Lidia no se llama la... Y romanas más todavía son libias. Lidia también. Pero las libias son romanas y de esas habían... De todo. Habían varias sacerdotisas. Pero Lidia. Bueno, vamos a ver. La presidenta Michelle Bachelet liderará el cónclave de la nueva mayoría, calificado como decisivo para la proyección de la coalición. En el encuentro, el oficialismo zanjará la jerarquización de las reformas en las áreas que la mandataria definió como prioritarias en el último Consejo de Gabinete. Al encuentro concurrirán cerca de 140 seres humanos, entre ministros y dirigentes de la nueva mayoría, todos Homo sapiens. No todos. No, el 90% parece. La austeridad y la reactivación económica serán determinantes para las prioridades del proyecto de presupuesto del año 2016, que debe ingresar a más tardar el 30 de septiembre al Congreso. Tras recibir las propuestas de los distintos ministerios durante julio, la DIPRES se encuentra ya en una etapa de trabajo interno, evaluando los pedidos ministeriales con la certeza de un menor gasto público para el próximo año. Durante esta jornada se espera que los alcaldes de Cerro Navia, Luis Plaza, y de Maipú, Cristian Vittori, sean formalizados junto a otras 16 personas por delitos de corrupción en el marco del caso Basura. La defensa de los jefes comunales insisten en que no hay antecedentes para su imputación. Y luego de 13 días de movilización, Codelco valoró la invitación al diálogo hecha por la Asociación Gremial de Empresas de Minería y Rubros Asociados, AGEMA, y también aceptó desempeñar el rol de facilitador de la instancia, reiterando así su disposición a tratar con todos los actores. Codelco también dijo que las conversaciones no deberán estar destinadas a negociar bonos de término ni tampoco de complementos salariales. Esto es porque parte del argumento que tiene Codelco es que ya con los subcontratistas se había negociado y habían tenido bonos de 1.400.000 pesos hasta, bastantes más millones por persona. Entonces ellos sienten que esta fue una negociación bastante reciente. En el marco del caso Soquimich, un informe de la PDI catalogó a la empresa del consejero regional Claudio Iguiluz, ex vicepresidente de RN, como sociedad de papel. La Fiscalía cuestionó los pagos por 570 millones de pesos que el ex vicepresidente de RN habría gestionado desde la empresa de Julio Ponce Lerú. Y en el Teatro Municipal de Las Condes se realizó anoche la Van Premier de los 33, película basada en la historia de los mineros que pasaron 68 días en las profundidades de la mina San José en el año 2010. Antonio Banderas, Mario Casas y Kate del Castillo fueron algunos de los que asistieron y saludaron a la gente que ovacionó a los actores. El expresidente Sebastián Piñera y su esposa Cecilia Morel, junto a Lawrence Goldborn, entonces ministro de Minería, también estuvieron presentes en esta ceremonia. ¿La vieron ustedes? Bueno, ahí vamos a comentarla. Un ratito, un poquito. Ahí vamos a comentarla. La Bolsa de Atenas, la Bolsa de Comercio, abrió este lunes con una caída del 23%. Estaba remontando ligerísimamente, va en el 18%. En la primera jornada de cotizaciones, tras haber permanecido cerrada 5 semanas, debido al control de capitales decretado por el gobierno de Grecia. Mientras tanto, todo el resto de las bolsas europeas están a la alza. Sí, Sí, estamos mirando un poco hoy día cómo está el movimiento bursátil mundial. Y el de Grecia suena una alarma permanente, mientras los otros tienen una música bastante agradable. Mira,
Hay bastante irritación en todo caso en la Unión Europea y los países de Europa por los griegos. No, pero ahora están están enojados, hablando. consideran que son unos frescos. Pero ahora este fin de semana hablaron de la importancia de mantener vivo el espíritu europeo. Pero eso es lo que dice la autoridad. Digo, la gente en la calle conciliación. como que siente que son unos frescos. Que se ¿Los las griegos? han pasado listo. No Sí. existirían si no fuera por los griegos. Sí. Ya dieron todo lo que tenían que dar, ahora hay que pagarles nomás. Eso lo decía una columna alguien en el país también. ¿Sí? Como que había que pagarle todo. Tienen todo el derecho del mundo. Tuvieron su Platón, tuvieron su Sócrates, su Aristóteles, su tragedia, su comedia. ¿Qué más Sí. quieren? Estamos, pues. El Papa Francisco va a visitar Cuba en septiembre y el equipo negociador de las FARC buscará reunirse con el sumo pontífice durante su visita, según expresaron ayer domingo. ¿Y cómo lo harán las FARC? ¿Van a cruzar a Cuba? Ya están en Cuba. Las FARC están en Cuba. Los comandantes de las FARC Sí, están sí, en sí, Cuba. pero- Y de hecho, ahí hay otro tema ¿Pero están que instalados? O sea, yo pensé que iban como a negociaciones. No, llevan, Ah. llevan como cerca de 20 y tantos meses. Están ahí 6 de los 8 principales comandantes. Ah, mira, yo entendía que no, que eran parte de las negociaciones que se juntaban a negociar en No, La Habana, no que vivían ahí. se reúnen todo el Ah. rato, o sea, son negociaciones permanentes. Están todo el rato en negociaciones. Se levantan para ir a negociaciones y se acuestan después de las Qué negociaciones. rico, qué vida. Ya, y Oye, y ahí hay otro punto que yo quería tratar también acá, porque este fin de semana empezaron a levantar todo tipo de escándalos por unos mails entre la FARC y dirigentes del Partido Comunista. Creía incluso. ¿Ah? Se creyó la Belín Matei. Se creyó incluso la Evelyn Matei. Yo puedo decir una cosa con conocimiento directo, digamos, no sé, no puedo poner la mano al fuego qué es lo que estarían negociando en esos mails, pero las FARC han mantenido relaciones con los partidos comunistas del mundo desde que nacieron, porque son comunistas. Y en momentos, me imagino yo, incluso en momentos de tratado de negociaciones de paz, más buscarán algunos apoyos todavía en partidos comunistas de América Latina. Que ellos tengan comunicación y lo que vi en los mails publicados, lo que publicaron de los mails, me pareció todo de una inocencia total. Yo también me he escrito mail con 2 comandantes de las FARC para ir a sus campamentos. Yo no sé si el día de mañana eso a uno lo entonces yo me voy aquí. lo constituirá, nos paramos de acá. Lo constituirá en terrorista. Le mail a la FARC. Pero esto para decir que las FARC, y el resto ya sería ridículo obviarlo, las FARC han mantenido relaciones con los grupos de izquierda y no necesariamente violentistas de América Latina en sus ya 50 años de historia. Los que menos de relación tuvieron siempre las FARC fue con Cuba, que no les gustaba para nada y que eran muy poco cubanoides, eran más bien soviéticos, lo que los debe haber vinculado más cercanamente todavía con el Partido Comunista Chileno. Pero lo que se acusa ahí es que hubiese un vínculo entre los mapuches y la FARC. A mí, Pastor Alape, sucesor del Mono Jojoy, me dijo y me juró y rejuró, podría estar mintiendo, que eso era totalmente mentira, que nunca habían tenido ningún tipo de relación con los mapuches, más allá de, por cierto, solidarizar con su causa como con todas las causas de liberación. Bueno, pero tenemos, son 300 los mails que hay de intercambio de información, y en la zona y el nexo, digamos, FARC, PC Mapuche, son varios los voceros también mapuches que dicen que, y también colono, que se encuentran con gente con acento extranjero en los disturbios. Bueno, hay españoles, hay de todo. Sí, pues, ¿Colombianos? No, dicen que hay gente que Claro. que se encuentra con mucha gente con acento Pero extranjero en los disturbios. Está lleno en las europeo, víctimas. sí, está lleno de europeos. Pero fíjate que yo, a diferencia tuya, Pato, no pasó de largo el tema Nexo, PC, FARC. No me parece como. Yo te agrego como solo un dato. Como una relación tan natural. Es natural. Yo lo no. único que te puedo decir es que es más o menos natural. Son grupos que tienen una historia conjunta y que se comuniquen no me resulta enteramente extraño. Otra cosa es si tú me demuestras que las FARC están en una estrategia guerrillera planeada en conjunto con el Partido Comunista para reconquistar la Araucanía. Si tú me muestras eso, yo me quedo callado. Yo no te lo muestro, retiro pero todo, evidentemente no te lo puedo mostrar porque no se ha publicado y yo no me he dedicado a investigar el caso. Lo que te quiero no sé si sería muy raro. Pero, sería muy raro pero digo, las FARC juegan un rol político bastante claro en la zona. ¿Cuál? ¿Cuál zona?
No, en la Araucanía. En Colombia y también en la frontera con Ecuador. Entonces, las FARC no son un grupo que se dedique a hacer meditación y a honrar al sol. Entonces, no creo que tengan una cosa de cosmología con el tema mapuche. Creo que quieren influir en eso como ¿En qué? ¿Por qué crees eso? Porque cualquier movimiento que tenga en su interior la necesidad y las ganas y la utopía de hacer cambios de cambio sistémico, querrá mantener una influencia también en otros movimientos. No te estoy hablando de los mapuches, estoy hablando de que acá hay unos mails que a mí yo no lo es que eso es lo que quiero decir, porque la imaginación puede llevar a muchas cosas y la suposición a muchas cosas. Pero resulta que la FARC tiene una larga historia en Colombia. La FARC se ha visto adentro. Con esto no estoy para nada defendiendo a la FARC. De hecho, tengo la impresión de que ellos son los primeros en darse cuenta de que ya no tienen ninguna razón de ser su existencia como grupo guerrillero. Y por eso están en este trabajo de desactivar esta historia. Y van a terminar convertidos en partido político en Colombia. Como ha sucedido con distintos grupos, incluso en la historia de Chile, de partidos políticos chilenos que creyeron en otros momentos también en la violencia. Ellos se quedaron anquilosados, se metieron, se entraron en entramado con el mundo narco, pero la derecha también, los paramilitares también, Uribe también. Entonces, ¿se están entendiendo las FARC con los mapuches? ¿Posibilidad alguna? Hay, sí, claro, hay, así como la ETA también capaz que se esté entendiendo los mapuches. Pero aquí en el fondo lo que se... Pero lo que digo... Pero estamos jugando con esto. Por el modo operandi. Sí, por eso digo, estamos divagando, porque ninguno tiene información. No, claro, y que los comunistas tengan relación con la FARC no me extraña nada. El modo operandi y la forma de hacer las cosas que los mapuches no se parece nada a la que está haciendo la FARC, se parece más a la de la ETA. No sé si hay relaciones directas o no. Puede ser que no, puede ser que sí, no sé. Ahora, en cuanto claro, al nexo, uno puede encontrar 500 mails entre el alcalde Jadwe y grupos palestinos que uno podría calificar de extremo o terrorista, digamos. Y no tiene, ¿qué tiene raro? Si el alcalde Jadwe o algunos grupos judíos acá se juntan también con grupos extremos israelíes también, eso es completamente... ¿Es un escándalo? No sé. No sé, si hay un grupo de la comunidad judía que le escribe a un partido de ultraderecha israelí, normal, o palestinos, es bastante... El ejército de Nigeria liberó a 178 rehenes de Boko Haram. Qué rico. Y capturó y el actual presidente de la FIFA, Joseph Blatter, confirmó al Comité Olímpico Internacional su retiro de la presidencia del gobierno del organismo, mientras Putin lo quiere transformar en Premio Nobel de la Paz. A mí me cuesta imaginarme, para terminar con este tema de las FARC, que las FARC estén ahora dedicadas, especialmente interesadas en apoyar la guerrilla, en apoyar movimientos violentos mapuche. Ahora, la información que se ha dado es potencial, es como estarían vinculados, no me hace ningún sentido. Y antiguo, antes. Oye, yo ayer pasé por Apoquindo y empecé a ver unas luces y una forma roja, y se me había olvidado que se estaba estrenando la película Los 33, que va a ser la noticia durante varios días, porque estaba aquí Antonio Bandera, hay un tipo que se llama Mario Casas. Ese me gusta mucho, parece la carita. Era una locura. No lo conocía. ¿De dónde salió? Soy la generación de a los que le gusta Antonio Bandera, este niñito. ¿Pero de dónde salió? ¿Qué hace? Parece que está en una serie. Hizo una película, trabajó en una película que se llama Tengo ganas de ti. Qué buen título. Bueno, y ahí están todas las estrellas, y así fue un estreno muy bonito y muy lleno de personalidades. Yo, por supuesto, para mí... Fue Fernando Urrejola, parece que... Dejó la crema, estaba la Cote de Pablo, que no pudo conseguir el escote de la... ¿Cuál es la Cote de Pablo? Una actriz chilena que triunfa en Hollywood. Y Cecilia Boloco también llegó con un escote un poco más... Pero se veía más voluptuoso que el anterior, ¿te acuerdas de ese largo...? Si no tiene teta, perdón. Sí. Tiene como unas pasitas, ¿o no? Tiene unas pasitas, unas cosas... ¿Se puso unos push-ups? Se ha puesto muchos push-ups para llegar a alguna parte. Bueno, y... Ultra Power Push-up. Y
Claro, para mí es doloroso esta cosa porque me recuerda que cuando estuvieron los 33 en la mina, fui de los que pensó que estaban gastando plata y tiempo y recursos en algo que era inútil. Y están todos muertos. Y había apostado que estaban todos muertos y que esto era Lo dije ayer y se cumplió, dijiste tú. Sí, esta vez no funcionó. Y claro. Nosotros con Pato estuvimos ahí apoyando la causa, sabíamos que estaban vivos, sabíamos, te decíamos, Rafa. Me parecía que era un circo, que era un show, que el presidente venía. Que estuvieran vivos. Dudaba mucho que estuvieran vivos. Yo también, estaba seguro que estaban muertos. Sí, yo creía que estábamos viviendo sobre unos cadáveres. Claro. Me rondaba la imagen de vivir como de que todo Chile estaba viviendo sobre un Y el presidente cementerio. Piñera apostó, y claro, como un apostador, apostó y consiguió las fichas. Podían haber muerto, podían haber vivos, estaban vivos, logró su apuesta. Y transformó esto en un show, transformó esto en una película. ¿Y qué pasó después? No, la película le hicieron Penta, los Pentas. Bueno, que no van a poder estar yo prefería que los señores Pentas paguen sus impuestos para que... sí, ¿Solo Lavín? Yo prefiero que el señor Lavín pague sus impuestos para que para que las minas sean inspeccionadas, para que la para que el Serna-Giomín pueda inspeccionar las minas, para que las condiciones laborales de los mineros mejoren. A mí me gustaría ser inspeccionador de minas. Bueno, ya no quiero decir nada. Yo voy a otro punto. Yo creo que estás certificado por Serna-Giomín. No, yo te certificaría por Serna-Giomín. Yo voy a otro punto que quizás es un poquito más importante, que es súper lindo la historia de los mineros que salieron de la mina, es súper bonita cómo ellos lograron luchar y todo eso. Pero eso también es una tragedia y también es algo que debería darnos vergüenza como país y no darnos orgullo, digamos. Oye, que haya gente en un sector como la minería, donde está lleno de plata, donde en esa época el cobre se transaba a precio bastante gigantesco. Haya personas que hayan trabajado en condiciones medievales, en unas minas sin ninguna seguridad y cuyas minas se derrumban sobre ellos y que 5 años después sigan las mismas minas o otras minas igualmente insegura y que no haya cambiado casi nada en la vida laboral de gente como ellos, ¿esto es para tener orgullo? No es para tener orgullo. Oye, pero lo que se celebra, perdona, pero no, está bien, es cierto. Es para tener vergüenza. Y si uno pidiera al Serna-Giomín que quisiera un testeo y un catastro, en Chile nos encontraríamos con un montón de minas no tan grandes, que son minas más familiares, que era como esta, con muy pocas precauciones. Ahora, en China, acuérdate que en China también tuvimos el caso de una mina que se nadie lo estaba aplaudiendo. Nadie lo va a aplaudir. No, pero había toda una mirada respecto a Chile, de cómo Chile lo ve. Yo creo que lo que se celebra aquí es, en el fondo, la apuesta que hizo Piñera de poner todos los recursos y de poner toda la energía y de que, como en el fondo, la tosudez que puso Piñera. Para un espectáculo, y la tosudez para arreglarle la vida a los mineros, ninguna. Pero bueno, no sé si es un espectáculo que los 33 hayan salido vivos, pues Rafa, perdón. Un espectáculo. Es una cosa cirquense. O sea, hubiese sido mejor no hacer el espectáculo y dejarlos que murieran vivos abajo. Hubiese sido mejor que no se derrumbara la mina. Hubiese sido mejor que no hubiesen tenido ni el peligro de pasar por ahí. Pero eso pasó. Pero es que hay gente que no paga sus impuestos y hace películas con la plata que elude, pues. Y así es bonito hacer el espectáculo. Hacer el espectáculo de la miseria en vez de resolver la miseria. Oye, es asqueroso. Pero mira, la cuestión es que la película esta, yo creo que tiene varias líneas de juego esta, porque primero es la película, yo creo, más cara que hemos visto jamás. Yo no sé si se ha hecho una película en la que se invierte esta cantidad de plata en Chile. La publicidad de esta película es una cosa así totalmente arrolladora. Y la película, además, yo creo que por una parte se sube Piñera y los suyos a este carro con el... Como antes, de hecho, estuvieron ahí, se suben, lo aprovechan, y además yo creo que muy de acuerdo con los productores de la película, además, o sea, es un negocio en ese sentido que todos aplauden. Y la película... Nunca había habido, yo creo, desde el golpe de Estado de Pinochet, un evento en el que Chile estuviera en el ojo de todo el mundo. O sea, cosas súper buenas las dos veces. ¿Ah? Por cosas increíbles las dos veces. Por cosas en todos los casos maravillosas. Entonces acá se está haciendo, yo creo, primero estamos en un mega negocio de dimensiones cinematográficas que Chile no conocía. El que el Canal 13, ponte tú, le preste como 3 horas, 2 horas sí, al lanzamiento de una película. Era nuestro Cannes, con la alfombra roja y todo. De una película que al mismo tiempo es una causa política de otros, que a mí me sorprendió. Fíjate, Providencia está llena en todos los postes está avisada la película. A mí a diferencia de Rafael, que yo siento que además, bueno, viene tu mea culpa de lo que tú piensas. Ahora, pero espérate, hay una parte de lo que dice el Rafa, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no vibro con esta epopeya, no vibro con esta epopeya. Tampoco, pero me hace más vibrar uno podía ver ayer en la prensa
la radiografía de lo que es la vida de cada uno de estos mineros. Hoy están de nuevo de ídolo y ayer se mostraban y venían con sus mujeres vestidos de gala, pero en sus vidas, lo que uno sigue viendo y en qué está cada uno, te das cuenta que después de la mina de sus vidas no saltaron, digamos, al paraíso, siguen estando algunos debajo de la mina en términos de su pero existencia. Mario, ¿cómo es el apellido? Mario, ¿cómo se llama el ventilado? Jocoso, sí. Sepúlveda. Mario Sepúlveda. Ese hace charlas motivacionales. Claro, pero es como él, son 33. Pero estuvo bastante mal. Estuvo mal. Pero están todos bastante mal. Pero hay ahora están todos bastante mal, pero hoy día, el día de ayer eran los más felices del mundo. Sí. ¿No? Bueno, pero fueron héroes. Es que finalmente también es triste esa sensación eufórica de ser héroes cuando salen de la mina, de haber sido héroes para haber ido a miles de programas de televisión, haber viajado por el mundo y después volviste a tu casa en Calama, te enfermaste, no tienes un peso para comer. Se le llevó la casa al aluvión a uno. A uno se le llevó la casa al aluvión, no existen. Y ahora vuelven a ser figuras, tintinean por 2 días. Y desaparecen. Y vuelven a la miseria. Evidentemente, la vocación perdida de Sebastián Piñera no era la presidencia, sino que era ser guionista de Hollywood. Yo fíjate que yo le doy el punto a... Él pensó como un guionista de Hollywood. ¿Quién? El presidente. Yo no sé qué pensó Piñera, pero creo que él hizo una apuesta. Hizo una apuesta arriesgada y yo creo que fue el momento fue el momento estelar de Sebastián Piñera en su gobierno, haber hecho esa apuesta, haber gastado esos recursos. Metió su gol. Y Golbon también se terminó convirtiendo en candidato a presidente. Exactamente. Yo le doy el mérito. Creo que haber hecho esas son esas decisiones que uno dice, ¿apuesto o no apuesto? Por eso yo racionalmente jamás habría apostado. Claro. Por eso Piñera era presidente. Y lo eligieron. Y por eso uno elige un presidente pensando que son racionales. Por eso los presidentes irracionales son buenos en momentos irracionales, pero generalmente las decisiones irracionales son malas. Pero es que yo no sé si fue irracional. ¿Qué es lo que hubiera sido? Era irracional. Era irracional seguirlo buscando, dices tú. En ese momento era irracional. Lo irracional a veces funciona. No sé si era irracional seguirlo buscando. Llevaban 17 días después de 2 a luz. En el suelo, era muy difícil que estuviera vivo. Estuvieron vivos, fue un milagro. Pero fíjate que aprendimos varias cosas, pero mira, yo te aseguro que aprendimos varias cosas. Te aseguro que tú, antes de este caso, no te figurabas nada parecido a que allá abajo donde estaban podían echar carreras de auto. No. Ya, porque uno se imaginaba que estaban entre las rocas, torcidos, digamos, contorsionados en pequeños espacios con gotas de oxígeno que disfrutaban por minuto. En cambio, resulta que las minas no son así. Entonces también acá... yo creo mucho cuando suponíamos, los dábamos totalmente por muertos, también era porque había un desconocimiento de esa vida subterránea. La vida debajo en las minas son universos también. No, yo también uno desconoce la... A mí me cambió mucho la imagen de cómo son. También uno sabe que muchas de estas personas podían haber estado en la cárcel en Chile, y que estar en la cárcel en Chile es bastante más peligroso que estar en la mina del 33 y la gente sobrevive todo el tiempo. Es decir, y que son muy duros y son muy curtidos y que tienen una gran fuerza. Pero no sé si celebrar el hecho de que nuestras minas no son seguras y de que en un negocio, porque en un negocio... Ahora, pero no se está celebrando eso, Rafael. Aquí se están haciendo 2 negocios. Se está lanzando una película. Aquí se están haciendo 2 negocios. Se están lanzando una película y de alguna manera podríamos subirnos por el chorro y decir que se está lanzando una candidatura. Pero bueno, sigamos adelante. ¿Una candidatura? ¿Presidencial? ¿De Piñera? Claro, o sea, ¿tú crees que esto es menor para posicionarlo? A él le va a hacer muy bien. Pero pensar que está tejida una candidatura en un lanzamiento de una película. No, estás exagerando. La película la va a usar el mundo de Piñera y derecha, la está usando. La gala, los políticos de la gala eran los que estaban, no eran otros. Michelle Bachelet no fue, Antonio Banderas la fue a ver en privado, porque no está dispuesto a dejar pasar también esa cuestión. O sea, ¿tiene un efecto político esto? Claro que sí, por supuesto que sí. Oye, ayer venían 3 inserciones, esto es porque mañana se discute en el Congreso el proyecto sobre aborto terapéutico y las 3 causales que podrían llevar a esto. Mañana, y lo planteo porque durante el fin de semana en el Mercurio venían 3 inserciones distintas, una de la Conferencia Episcopal y otras 2 de agrupaciones, comillas, pro vida, en que increpaban, y incluso en una de ellas ponían la fotografía de todos los diputados de la democracia cristiana, increpaban al mundo de C a ser, en comillas, coherente con el derecho a la vida y a su defensa, y ha generado mucha discusión respecto de si es legítimo lo que hacen estas agrupaciones, como de, en el fondo,
presionar a un partido político en su votación, casi como diciendo, bueno, si no, los ciudadanos verán cómo votarán por ustedes en la próxima elección. Y segundo, lo que implica para un partido como la Democracia Cristiana dentro de la nueva mayoría, aprobar o no en conciencia este proyecto de aborto terapéutico. Esto porque además tenemos que hay un sector más conservador, y lo vimos también el fin de semana en varios reportajes, del rol que ha jugado Guterres Martínez y Soledad Alvear en la construcción de una oposición a este proyecto de aborto terapéutico. No entiendo por qué esa locura. Ahora veo estos obispos fanáticos. No entiendo, están locos. ¿Quiénes? La Soledad Alvear y Guterres Martínez. ¿Por qué? Tantas cosas. Pero ¿por qué locos? Si es lo que piensan. El tema es por cuánto influyen. ¿Y por qué influyen? Si... ¿Pero qué influyen en eso? O sea, ella creo que fue una de las primeras directoras del CERNAM. No sé, es mujer, es madre, no sé. No sé cómo puede, no sé, que no entiendo el espíritu de alguien que se oponga el hecho de que una mujer violada pueda, no lo puedo entender, no puedo entender el nivel de maldad o de crueldad o de olvido y que eso se transforme y yo conozco a Soledad Alvear y a Guterres Martínez, que me hacen dos personas inteligentes, racionales, y no me parece ninguno loquito, digamos, ni dos personas que están bajo la luz del fanatismo. ¿Habrá un cálculo creo que sean creyentes. ¿Habrá un cálculo electoral o una creencia? Yo creo que hay una creencia profunda, y también hay una ascendencia de la Iglesia Católica que ha buscado justamente estos sectores que cada vez son más. Pero mira el rol que tomó la Conferencia Episcopal ayer. Pero la Conferencia Episcopal tuvo un tono y hubo unos cuantos obispos fachos, directamente momios de derecha, que tomaron otro tono. Yo creo que lo que es agradable de que aparezcan estos obispos que toman ese tono es que uno puede tomar el mismo con ellos. No, y que uno puede visualizar. Y que uno puede tomar el mismo con ellos y los puede mandar a freír monos a África con toda tranquilidad. Porque si es que tú estás diciendo eso, tú lo puedes tratar de carcamal, de desconocedor del tema, de fanático, de obtuso, de cerrado y de comprometido con un mundo político. Lo que es muy agradable, porque a mí me resulta muy incómodo cuando con la iglesia hay que hablar como si se estuviera hablando en las nubes. Y es bastante más agradable cuando hablamos entre yo creo que la iglesia sabe que ya muy pocos hablan con ellos en las nubes. Que están bastante... No sé si son pocos los que hablan con ellos en las nubes. No sé, yo creo que son pocos los que siguen viendo la Iglesia Católica en Chile como realmente la interlocución con el Santísimo. Yo creo que la Iglesia Católica en Chile está, y en el mundo, pero está bastante mal traer. Está golpeadita. Está bien golpeadita, súper golpeadita. No, a ver, me parece que frente a cualquier reforma, esto constata una vez más que estos son los famosos grupos de presión. Tuvimos el grupo de presión en la reforma tributaria, que las pymes, o sea, uno ve cómo frente a cada proyecto se levantan los opositores. Estos contuvieron sí, la ley de divorcio durante hasta pasado el 2010. Y tantas cosas. Hasta pasado el 2010. Y ahí tuvimos, ese mérito yo se lo doy a Mariana Elwin y a Ignacio Walker, que siendo ellos diputados de la Democracia Cristiana, presionados por la Iglesia Católica, cuando la Iglesia Católica sí tenía mucho poder en los años 90, fueron casi que excomulgados, los trataron, eran diabólicos para la mirada de la Iglesia, porque Ignacio Walker y María Alwin presentaron uno de los primeros proyectos de ley de divorcio. Esa fue una pelea tremenda. Pues que ayer hubo un programa, o hicieron en el Canal 13, en la noticia del 13, un especial como sobre la eutanasia, una discusión sobre la eutanasia. ¿Era Contacto? Sí. Que tenía un punto que fue el que a mí me pareció más interesante de todo, o más conmovedor, porque que alguna gente se obsesione en impedir que otro pueda disponer de su propia vida, a mí me parece ya de un autoritarismo bastante impresionante. Pero el punto que me impresionó es el de las madres respecto de sus hijos, el de las madres con hijos con enfermedades terminales. Y no hubo ninguna ahí que dijera que iba a mantener a su hijo vivo más allá de la dignidad que su hijo merecía. Y cuando una madre es capaz de decir de esas cosas con tanta claridad, y varias madres con tanta claridad, es bien conmovedor y bien impresionante. Porque además porque le preguntaban en un momento a una, decían, ¿y usted no siente que egoísmo suyo, como comodidad, qué sé yo, algo así como dejar morir a su hijo? Decía, no, decía, es justicia. Como diciendo, esto es lo que es honrar a mi hijo, esto es lo que mi hijo se merece. Esa parte yo la encontraba que era, sobre todo porque lo que uno no, desopilante. Claro, porque eso es lo que es aquello de lo que tanto se habla, se manosean tanto y se ocupa tan poco. Eso se llama empatía. Cuando porque por eso digo, se ha manoseado tanto la palabra que no lo soporto. Que tú no lo soportas, o sea, pero como proceso psicológico tenés que tener empatía o te pego. La dificultad
de poder ponerte en serio en la posición de esa madre que tiene un hijo con enfermedad terminal que va a morir sí o sí, la decisión de decir, ¿lo ayudo a partir o no? Es una decisión existencial tremenda, y pasar por horrorosa. Y pasar por sobre esa decisión. Exactamente. Es una cosa que uno dice, pero ¿qué personalidad hay que tener para atreverse a eso? No. Porque, o sea, hay que tener mucha personalidad para creer que tú quisiera estar sabes. en esa pregunta. No, pero además hay que tener mucha personalidad para creer propósito que tú puedes decidir mejor respecto de la vida de un niño que esa madre que lo quiere más que nadie en el mundo. Totalmente. Esa cosa es muy Pero eso es muy potente. A propósito de eutanasia, hoy está el cónclave de la nueva mayoría. No sabemos si va a ser un aborto, una eutanasia. Hace mucho rato no leía una columna tan buena como la que escribió Ascanio Cavallo ayer, que se llama Cristales Rotos, a propósito del cónclave de la nueva mayoría. Y si uno lee algunos analistas el fin de semana, no hay nadie que piense que algo va a cambiar con el cónclave de hoy. Imagínate. No hay nadie que considere que aquí van a salir claridades respecto al famoso segundo tiempo, salvo, digamos, los presidentes de los partidos de la nueva mayoría. Pero el tensionamiento aquí va a ser, y la llamada a aclararlo va a ser la presidenta Bachelet, es cuánta renuncia y cuánto realismo es lo que va a ocupar el gobierno en su famoso segundo tiempo. No está para nada claro a qué se le llama renuncia, a qué se renuncia y a cuánta renuncia está dispuesto el gobierno. Yo escucho en permanente ¿sí? la idea de que la Bachelet tiene que volver a Bachelet 1. A su primer gobierno. Sí, Bachelet 1, ¿qué ¿Quién significa? pide eso? Bueno, ayer Matías del Río lo decía en la televisión, que había que volver a Bachelet 1, que era el Transantiago, crecimiento a menos 1%, ¿Hubo recesión en la... hubo recesión, menos 1, en 2009. Claro, uno puede explicar que había un problema mundial, Sí. y ahora hay un problema regional. Pero es la misma situación. ¿Cómo ahora hay un programa regional? Hay un problema regional de crecimiento. Y bastante bueno, con varios ingredientes, más allá de lo regional también, ¿eh? Bueno, pero hay estuvieron la semana pasada aquí unos gurús norteamericanos los que fueron a ver todos los millonarios, Yeah. unos gurús que no retuve los nombres porque no son imposibles de retener para alguien que no es muy entusiasta con esos temas. Pero este gurú dijo que las cosas venían pésimo, más allá de la realidad chilena. Obvió la realidad chilena, de hecho, como dato central de esto. Y dijo que China ya no volvería a crecer al 7% como habíamos conocido. Como venía creciendo. Que la baja en el precio de los commodities ya era irremontable, o sea, forever, había que acostumbrarse, los commodities van a la baja, y que Brasil venía mal. Que ante esto, la conclusión de cualquier persona sensata es que hay un efecto carambola en la economía chilena. Claro, y que ante esto ningún gobierno, ningún ministro de Hacienda, qué sé yo, podría contrarrestar esto. Y el dólar que va a subir hacia septiembre sobre los 715 pesos. Todas esas cuestiones son cosas que aparecerían como bastante incontestables, más allá de que es cierto, como decía el presidente del Banco Central entrevistado este fin de semana, que la política incide directamente en la economía. Pero esos datos centrales, esos datos mundiales son la base, son el fondo de la foto sobre el que se va a mover la economía. Ahora, Rafael, entonces la nostalgia por la Bachelet 1 no sé qué nostalgia podrían ¿de tener dónde si tuvo nace? que hacer lo mismo que esta Bachelet 2. Hizo exactamente. No, pero hay un punto en el que se le valora. Pero no le fue Bachelet. bien tampoco. ¿Cómo no? Terminó en 80%. Ella, pero le entregó la banda presidencial a Piñera, como lo va a hacer ahora. Pero entregó, el proceso del gobierno de Bachelet 1 es calcado de este. Si Bachelet 1 iba bajando de popularidad muy fuerte. Y la desigualdad. Hizo el cartillazo, hizo cambio de gabinete. Pero es que depende y empezó un remonte. depende cuáles son tus objetivos en la vida. Todo se juzga según tu objetivo. Si tu objetivo es... Sería muy triste que el único objetivo de Bachelet fuera dejarle el gobierno a la nueva mayoría solamente. Porque antes de eso, es que uno puede medirlo de acuerdo a si proyectaste o no tu gobierno. Pero también es súper importante medirlo respecto de lo que prometiste, de lo que hiciste, de cuántas expectativas generaste. Los objetivos del gobierno están clarísimos, y se supone que están todos de acuerdo en eso, que es terminar con los niveles de desigualdad en Chile, que son realmente alarmantes. Un titular, no es más que un titular. Bueno, un titular, pero es bastante, digamos, y puede ocupar más de un gobierno, que es acabar con la desigualdad en Chile a los niveles que está aquí, porque se calcula que la desigualdad en Chile, primero, no es democrática, segundo, no es justa, y tercero, al final es un freno para el desarrollo, porque al final los países no pueden crecer demasiado tiempo y demasiado bien con niveles de desigualdad como los que tenemos acá. Ese es el programa, ese es el titular, digamos, y ese es el tema. En eso se supone que tiene que estar todo de acuerdo aquí. Ahora, si
hay que volver, si uno quiere volver a la Constitución antigua y quiere acabar con la desigualdad, entonces hay una contradicción, porque la Constitución antigua no sirve para eso. No sirvió para acabar con la desigualdad, sino que la aumentó o la dejó igual. Pero la discusión en la nueva mayoría hoy tiene que ver, claro, con que aquí hay un grupo que dice, nosotros firmamos un acuerdo. La bajó ligeramente. No, nosotros firmamos un acuerdo, somos parte de un conglomerado, gente como el Partido Comunista y probablemente otros sectores de la izquierda de la nueva mayoría, y estamos rodeados y apoyamos a este gobierno por esta planilla de cambios. Y si esta planilla de cambios, como dijo la presidenta, el cuadro económico va a hacer que tengamos que ser más cautelosos en alguna de nuestras reformas, y lo que se está pidiendo acá de los sectores más conservadores o comillas concertacionistas es que se logre jerarquizar los temas, se diga en qué se va a avanzar, cómo, cuándo y qué reformas no se van a poder llevar adelante. Esa es la tensión que hay hoy día, que hay un grupo que considera que el gobierno tiene que hacer un cambio total de timón y ponerle realismo a esta enorme cantidad de expectativas que se sembraron, y otro sector que dice, mira, en esas condiciones yo quiero saber si sigo acá. Ahora qué mañosa una cosa, porque el tema en el fondo es otro, es si está a favor de acabar con la desigualdad o de desarrollar política contra la desigualdad, o si está en contra. Yo creo que hay gente que está en contra. ¿En la nueva mayoría? O sea, la concentración entera cree que no, ha llegado a la conclusión que la que llegó el capitalismo en los 90, que la desigualdad no es un problema. Como no lo podemos resolver, no es un problema. Los problemas que no se pueden resolver no son problemas, porque no hay manera de resolver. No hay ningún país que, usando las políticas neoliberales, ha resuelto el problema de desigualdad, porque no está dentro de su esquema. No es posible. No es posible. Ni Reagan, ni Thatcher, ni nadie ha logrado que el país crezca. Sí, pero también hay, como igualdad. Todo tiene un contexto. El contexto es que Bachelet partió con ese discurso, pero ahora vemos que se desfonda su discurso. Bueno, entonces, pero eso no quiere decir que el anhelo de mayor igualdad esté en el suelo. Quiere decir que las condiciones para lograr ese anhelo estuvieron mal diseñadas. No, yo creo que es imposible construir este anhelo sin romper huevos, porque la base del sistema es la desigualdad. Si luego cambia la desigualdad, el sistema cambia. La diferencia que tengo contigo en esta cuestión es que tú no estás dispuesto a hacer ninguna autocrítica en el camino. Todo es responsabilidad. Se debió haber hecho todo. No solo porque está claro que hay que romper huevos, está claro que hay que dar un combate, está claro que va a haber una oposición muy feroz, está claro que la burguesía y la oligarquía y el grupo de los grandes empresarios se van a oponer. Primero, no tendríamos que hacer una autocrítica porque yo no soy parte del gobierno. No, como parte de los que quieren hacer las transformaciones. Pero, o sea, todas las autocríticas del mundo. Pero la autocrítica la haría ¿por qué? ¿Por haber presentado una mala reforma tributaria? Puede ser. Correcto. ¿Por haber negociado mal una reforma tributaria? También. Y por haber hecho una cocina que destruyó la reforma tributaria. Y yo creo que de las tres cosas, la peor de todas es la última, que fue la más aplaudida por todos, que es al cocinar haber dicho que la gente que se dedica al narcotráfico se haga la ley de droga. Eso no se puede hacer. Tú no puedes invitar a los narcotraficantes, a los eludores. Tú hubieras defendido más la primera reforma. Por supuesto. Cualquiera sea. No, la que estaba, te estoy diciendo, que era mejor que la última. Creo que no se puede invitar a los narcotraficantes a negociar la ley de droga. Eso no se puede hacer. Tú no puedes hablar con los evasores de impuestos a cómo hacer la ley de impuestos. Eso no se hace. Claro, pero entonces no considera el argumento que estás dando, que la reforma que entró al Congreso, según también... Era mala, pero era mucho peor la que salió. Sí, no, estamos claros, y por eso viene una simplificación. ¿Necesitas organizar un viaje para tu empresa? TurAvión es la agencia de viajes corporativos con más experiencia en Chile. Más de 200 especialistas dedicados a viajes de empresas, reuniones, eventos y viajes vacacionales. TurAvión, 80 años viajando con usted. Infórmese en turavion.com. Si eres de los que ven oportunidades donde otros no la ven, bienvenido a Corbanca. Cuenta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca, un banco que se mueve contigo. Emoción es llegar lejos, realizar algo que se pensaba imposible, vivir, romper esquemas, ser recordado, ser un ejemplo a seguir. Porque la emoción nos mueve, Mazda te invita a ver Los 33, la historia chilena que conmovió al mundo. En cines, 6 de agosto, Mazda. Vamos y volvemos, 8. Vamos a conversar Pato, con Vlado. Ahora no veo el relojillo. 8:39. Vamos y volvemos en Desde Cero. En Radio Cero, desde cero. Cuando sumas viajes, abres tu mundo. Cuando sumas beneficios, más entretención. Y sumando tecnología, la vida es más simple. Por eso, usando mis tarjetas de crédito Corbanca, sumo mejores momentos a mi vida.
Suma Viajes, tecnología, descuentos y todo eso que te gusta con el programa de beneficios Core Puntos de tus tarjetas de crédito Core Banca. Visítanos en corebanca.cl. Core Banca, un banco que se mueve contigo. En Radio Cero son las 8:40. Turavión es la agencia de viajes corporativos con más experiencia en Chile. Más de 200 especialistas dedicados a entregar las mejores alternativas para los viajes de su empresa, reuniones, eventos y viajes vacacionales. Lo asesoramos en el desarrollo de políticas de viajes para que obtenga las mejores negociaciones con proveedores a nivel nacional e internacional y, sobre todo, una excelente experiencia de viaje para los colaboradores de su empresa. Turavión, 80 años viajando con usted. Infórmese en turavión.com. 33 hombres, una historia. 33 familias, un milagro. 33 héroes, una marca de automóviles. Porque la emoción nos mueve. Mazda presenta Los 33, la historia chilena que conmovió al mundo. En cines, 6 de agosto. Mazda. Respalda y garantiza Derco. Me encanta ver Las series, películas, en la playa, en el campo. videos para aprender a cocinar. El penal de Alexi. ¡Gol, weón! Te cocino, te lavo, te plancho, todo un tutorial. Pórtate al nuevo Plan Pro de Claro, ahora con el doble de gigas. Plan Pro 4 GB, por solo 24.000 pesos mensuales por un año. Más Facebook, Twitter y WhatsApp sin gastar los gigas de tu plan. Y lleva un Samsung Galaxy Grand Prime LTE con cuota inicial 0 pesos. Ver más de lo que más te gusta con Claro Es posible. En Radio Cero, desde cero. Ya estamos de vuelta, son 8:45 de la mañana. Estamos aquí ya instaladísimos. 41 dice aquí. Mentiroso. Niego tu información. Estás mintiendo. No estás mintiendo. Estás faltando a la verdad. Aquí estamos con el diputado Vlado Milosevic, que acaba de publicar un libro que se llama Liberales Plebeyos, que fue lanzado la semana pasada. La semana pasada, justamente. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. La semana pasada, con Agustín Esquella en el ex Congreso Nacional, y de eso queremos hablar aquí, de qué es lo que se está tratando hoy día, qué es lo que son hoy día los liberales, Vlado. Porque es una pregunta difícil. Estos liberales plebeyos, se supone, acá tú contáis un poco la historia de esos liberales chilenos que no eran precisamente neoliberales. El libro busca hacer un distingo entre los que hoy se llaman liberales y esos que lo fueron. Sí. ¿Cuál es ese distingo? A ver, cuéntanos un poco. Bueno, hay una larga tradición en Chile de un liberalismo igualitario, muy anticlerical. Durante todo el siglo XIX hubo un liberalismo muy reformista, muy insatisfecho con la situación que había. Todos los que se enfrentaron a la República Conservadora, desde Freire, pasando por Las Tarrias, Bilbao, luego el presidente Balmaceda, el presidente Santa María, las leyes laicas, en fin, hay una cantidad de personajes del siglo XIX que eran liberales, pero que lamentablemente en Chile hoy, creo yo, se usurpó ese concepto, esa marca liberal, por un grupo de fanáticos, más bien neoliberales, que tienen una especie de religiosidad amorosa solo con el mercado. No estoy diciendo que con esto que los liberales del siglo XIX hayan sido antimercado, no. Bilbao, que era un tipo tremendamente progresista, creía en la libertad de aduana, la libertad de comercio, no tenía rollo con eso. Pero este neoliberalismo en la escuela de Friedman y compañía es una usurpación histórica de lo que fue siempre un liberalismo que originalmente fue progresista. Y fue de cambio. Antes de seguir con el libro, ¿de dónde saliste tú? O sea, ¿de dónde saliste tú políticamente? Diputado más joven. Sí, pero ¿de dónde proviene? ¿Cuál es tu historia? Mira, yo no provengo de una familia política, nadie en mi familia se dedica a la política. Soy de Arica. A propósito del libro, del título plebeyo, también tiene que ver con eso, ¿no? El liberalismo no es una cuestión elitista del barrio alto. No sé por qué en las últimas décadas hemos relacionado el liberalismo con eso, siendo que el liberalismo siempre fue muy, muy progresista, muy incluso de clase media, pero
Lamentablemente hay un pequeño grupo que lo secuestró y se lo dio para la casa. Pues está en Arica. ¿Tú eres antipinochetista, ponte tú, o pinochetista? No, mi familia siempre, yo no había nacido, yo nací en el 87. Tiene 27 años este niño. Tengo 28, pero mi familia siempre fue antipinochetista. ¿Ah? Vengo de una familia de centro en general. Mis viejos no son políticos, pero son bien... Son de ningún lado. En el fondo muy metidos en el tema de los temas públicos. ¿Ah? Si bien nunca nos metieron, ellos no tienen militancia, no la han tenido, pero siempre en la casa se habló mucho de política. ¿Y cómo se te ocurrió en Arica si de repente ser liberal? No solamente en Arica, hay un grupo de gente en distintas regiones del país que nos hemos organizado en este emprendimiento difícil, improbable de armar un movimiento liberal igualitario en Chile. Difícil porque sabemos que la marca está muy, muy secuestrada, muy dañada. Es como retomar una tradición trunca, que es más o menos lo que tú buscáis acá. Eso, en el fondo, esa es la tesis del libro. Esa tradición dejó de tener representación. Pero tú sales en el fondo a pelear el liberalismo para ti, como para un partido liberal. No solo para nosotros. Lo que está en el fondo, en la subcorteza, es que hay un mundo liberal, que es el mundo de la derecha, y habrá otro mundo liberal. O sea, neoliberal más bien. Ya, porque es difícil decir al Opus Dei liberal. Hay algunos que pero la derecha no es toda el Opus Dei. Hay gente que no es claro, hay, por supuesto, hay una centro derecha liberal que, claro, que quizás se alejó en un determinado minuto de esos valores democráticos, pero que en general uno podría decir, sí, en la centro derecha hay un mundo liberal, de todas maneras. Pero en el centro... ¿Dónde lo identificáis? No sé, hay algunos, sí, Andrés Velasco me parece que representa algo de eso. En fin, hay algunos que tienen el derecho. El liberalismo, por lo demás, es una familia amplia. Yo no pretendo con esto hacer todo lo contrario que hicieron ellos, secuestrarlo para otro lado. No, el liberalismo es adogmático, hay distintas familias, hay una como esta que es social liberal y hay otra que es más economicista, y está bien, pueden convivir. Lo único que yo quiero decir con este libro, no quiero decir nosotros somos los únicos liberales y todo el resto no lo son. Lo que estamos diciendo, hay un liberalismo que requiere en Chile ser revivido. O sea, Bilbao, Las Tarrias, Santa María, Balmaceda no tienen representación hoy día. Y es más, cuando muchos me decían en el Congreso por qué votaba a favor de la reforma tributaria, como que un liberal jamás podría dedicarse a la igualdad, que es parte del dogma que nos han intentado instalar esta escuela de Chicago, yo les decía, probablemente Bilbao, Las Tarrias hubiese votado de la misma manera. De la misma manera, siempre tuvieron una preocupación por la igualdad. En la sociedad chilena, ¿hay a tu juicio esta ascendiente de liberalismo? Yo creo que hoy día más que nunca hay una mayoría liberal, sobre todo en mi generación, que no tiene complejo con defender la despenalización del aborto, la despenalización de la eutanasia, un proyecto que presentamos el año pasado, de la marihuana que estamos discutiendo en el Congreso, o por ejemplo el matrimonio igualitario. Yo cuento cómo se llegó en Chile a tener matrimonio civil después de una larga lucha con la Iglesia. Fue Santa María, después de las leyes laicas, después de expulsar al representante del Vaticano en Chile, quien pudo instalar un pacto, un matrimonio civil. Sí. Entonces, si uno se remonta a cuál es el origen del matrimonio civil en Chile, uno se pregunta cuál es la razón por la cual hay un grupo de chilenos excluidos que no pueden casarse. ¿Cómo se tratan en el Congreso? Parece que eres como un bicho bien raro, ¿no? ¿A quién? ¿Cómo ha sido tu aterrizaje ahí? ¿Te tratan como bicho raro? Mira, yo llegué a un buen grupo. Yo llegué en el fondo al comité independiente. Decidimos inscribir el Partido Liberal, competir por fuera de los bloques. Ganarle al binominal era difícil, era muy improbable. Nos jugamos con un grupo de gente de mi generación por hacerlo, y cuando llegamos al Congreso nos reunimos en el comité independiente con Jackson, con Boric, con la Alejandra Sepúlveda. Entonces estoy en una buena banda de rock, digamos. No. ¿Y esos más o menos se han constituido como en tu lote? O sea, ¿tú sentís que por dónde andan tus complicidades? Yo lo porque es interesante, por eso te lo pregunto, porque es interesante eso que sucede ahí, que de pronto se generan unas complicidades generacionales que parecen que no están cuadradas en los cánones anteriores, o por lo menos los parámetros a los que veníamos acostumbrados. A ver, cuéntanos un poco de eso, ¿cómo lo ves tú? Yo llegué en un momento en donde, y quizá, ojalá después de este conclave de hoy día, este libro no quede como una completa ingenuidad, porque yo era de los que, si bien no soy parte de la nueva mayoría, no tengo ningún interés de ser parte de la nueva mayoría, sí me sentía convocado por las reformas, y la mayoría de mis votaciones en el Congreso fueron crítica y todo, pero en general a favor de esta reforma. ¿Tú crees que en el conclave de hoy eso que el gobierno... No sé, ojalá que no quede de imbécil después de escribir este libro, porque yo me mostraba ilusionado en eso, porque claro, llegué a una bancada en donde estaba Jackson, estaba Boric, que queríamos cambios, la Alejandra Sepúlveda también, que
porque obviamente entre nosotros nos cuidábamos la espalda, no hay que estar con el poto contra la pared, como a diferencia de otros. ¿Por qué se cuidaba la espalda? Es complejo. Mucha patota en el Congreso. Hay mucha patota en el Congreso. Hay mucha. ¿Por qué golpe la espada contra la pared? Parece que. No, el poto contra la pared. ¿Por qué? Sí, porque hay mucha gente que te quiere violar. Mucho manguaco hay loco. Hay mucho. Me han dicho que no haga el ejemplo de la violación, porque es un ejemplo desafortunado, pero hay mucho fraude en el sentido de que. Claro, ¿hasta qué punto se pueden respetar los acuerdos? ¿Hasta qué punto hay buena fe en los debates? Hay poca, la verdad es que hay muy pero poca. Cuéntanos eso un poco más en detalle, porque esto se suele decir como muy en grande. Pon un ejemplo de mala fe. Mira, yo aquí en el libro tengo varios ejemplos, pero uno de ellos es cuando nosotros llegamos, propusimos un proyecto de ley sobre software libre. Y tuvimos inmediatamente la ofensiva de parte de Microsoft, compañía que se ha opuesto al software libre en todo el mundo, no solo en Chile, y hace un lobby terrible en muchos congresos del mundo. Y bueno, Microsoft se puso de acuerdo con algunos parlamentarios para frenar esto. Y ahí recibimos, a los 2 meses de haber llegado al Congreso... Y perdón, ¿cómo se pone de acuerdo? ¿Los invitan a la oficina? ¿Les pagan una campaña? Mira, nunca he podido saber eso, porque en ese momento no teníamos la ley de lobby todavía operativa. Hoy la tenemos y podemos saber con quién se reúnen los lobistas, pero en ese momento no había ninguna información. Lo único que sí pudimos comprobar, y ahí la revista El Sábado hizo un gran reportaje que comparó, dijo los mismos argumentos que daba Microsoft, las mismas citas, incluso los mismos párrafos, eran los que otros diputados lo agarraron y lo transformaron en un proyecto para un poco sacar el nuestro en juego. Ahí yo cuento un poco más de detalles sabrosos de cómo se da, pero la sensación que me quedo, en el Parlamento hay gente buenísima y de todas las bancadas, de verdad, incluso se me han caído a mí varios prejuicios, hay gente muy buena, muy preparada, no son los que salen más en la tele, René Zafiro, la Democracia Cristiana, un tremendo gallo, Jaime Bellolo, con las infinitas diferencias que puedo tener, me parece que él está en un proyecto político, no fue a bailar salsa al Congreso, o sea, fue realmente un proyecto político. Cuando uno tiene una discusión con él, me da la impresión de que representa bien su proyecto político. En fin, hay varios más. Maya Fernández en el Partido Socialista. Y al revés. Tremenda. Algunos ídolos? Estamos con Vlado Mirosevich, diputado. Que pensáis que eran mejores y que al final no tanto. Más bien me encontré con la confirmación de algunos que era fácil de ver, digamos. Pero fíjate que... Dame un ejemplo. No, por ejemplo, Asbun o Farca, no tenía grandes expectativas de ellos. Y me he encontrado con lo que esperaba. Que coinciden las expectativas. Claro. Oye, pero fíjate, me llama la atención. No me llama la atención, sino que me parece interesante que buena parte de los que hay nombrado, con los que ha hecho buenas migas, son más bien jóvenes. Sí. Hay un corte, y estabas poniendo tú ahora el ejemplo, ponte tú, del software libre. Sí. Yo me imagino que hay un mundo que cuando hablan de software se quedan marcando ocupados, y si tú hablas de la importancia de abrir señales en las plazas de internet, tener wifi abierto para la gente, le parece bastante menos relevante que otras cosas que a lo mejor para ustedes las van dejando de ser. ¿Existe se vive eso? ¿Tú cómo relatarías, digamos, no hablemos de la lucha generacional, porque eso tuvo un pésimo desenlace en el Ejecutivo, pero pongámoslo por lo menos esa tensión generacional, ¿cómo la describirías? ¿Qué cosas lo diferencian? Yo creo que es bastante evidente, ¿no? En varias propuestas hemos tenido un choque generacional. También hemos tenido algunos más viejos que han tenido ganas de decirme, yo no entiendo mucho, pero me quiero subir en el carro, cacho que esto le hace bien al país, al futuro, y se intentan conectar. Hay de todo. También hay una especie de desprecio de decir, mira, estos cabros, ignorémoslos, dejémoslos pasar. Hay harto de eso. Yo en el libro cuento varias anécdotas que me han pasado, digamos, y algunos enfrentamientos más personales. Porque nosotros llegamos al Congreso con una posición más crítica, y el decir esas cosas para afuera, algunos nos consideran abiertamente sapos, digamos. Me acuerdo una vez me subí al ascensor y me dicen, aquí llegaron los sapos, bueno. Entonces, porque están rompiendo un pacto de silencio. Fondo porque estamos... Claro. No, pero pasó con la discusión yo creo, de las dietas parlamentarias, cuando Pepe Aus le dijo a Boric algo así como, bueno, ¿qué vas ellos quieren bajar esto porque esto es demasiado si fuera la pensión de pero yo creo que tiene que ver con eso. Pero es que hay otra cosa, es que hay algunos que llevan mucho tiempo y ya se han acostumbrado a cuidarse los pecados. Claro. Y esa cuestión también es bastante natural. Entonces, cuando llegan unos nuevos, unos jóvenes que no forman parte del pacto, son los sapos. ¿Pero eso fue lo que más dolió? ¿Lo de las dietas, lo de las plata? Bueno, ahí fue fuerte. Yo creo que hay una diferencia como un trato ético distinto. Yo no quiero decir de que todos tengan que hacerlo, pero cuando nosotros llegamos al Congreso nos pareció como de sentido común que tenía que ir la cosa por allá, y a otros les parecía absolutamente de sentido común que no fuera por allá. Entonces ahí hubo un choque que, insisto, no tiene que ver con que ellos son los buenos, no son los malos, viceversa. No tiene que ver con eso. Yo siento que, por ejemplo, en Gabriel, Boric, en Giorgio,
lo que veo es que con diferencias, con errores, con juventud y con todo lo que tenemos, creo que hay una buena fe de querer hacer las cosas mejor y de decir, mira, quizá al Congreso le falta un poco de sentido común. Eso, ojalá con la menor arrogancia que se pueda, pero también con la fuerza que eso requiere. O sea, no podemos llegar al Congreso a calentar el asiento y a ver cómo están las cosas, sobre todo si es que nosotros salimos por fuera de los dos grandes bloques. Lo que tenemos que hacer es poner una posición alternativa. Muchas veces nos critican y nos dicen, pero ¿por qué ustedes de nuevo están hinchando las pelotas con la coma y no sé qué? Porque ese es nuestro rol, pues si no lo jugamos nosotros, ¿quién lo va a jugar? Mirosevich, hay a tu juicio hay una inercia en el Congreso de diputados. Yo creo que inercia de mantener las cosas como están. Yo creo que hay una inercia y hay gente más vieja que también nos ha dicho, mira qué bueno que llegó gente joven porque a mí también me da ánimo de luchar. He visto un poco en eso a René Zafirio, por ejemplo, la Democracia Cristiana, a Víctor Torres, que ahora está dando una pelea a favor de la despenalización del aborto, que lo están presionando terriblemente. Ustedes ven en la DC, la Soledad Alvear está en una campaña, falta el Vaticano. El Mercurio del día de ayer domingo, que habían tres ¿Qué va a pasar en el Congreso con eso? Yo creo que se va a aprobar igual. Esto requiere mayoría simple. La nueva mayoría tiene los votos. Además, los independientes nos vamos a plegar a votar a favor de un proyecto que lo único que hace nos saca de la barbarie. Chile hoy día está en materia de aborto igual que Angola. Estamos en la lista con Angola. O sea, estamos en el tercer mundismo terrible debido a que hay una pequeña élite en el país, porque es una pequeña élite. Si ustedes miran la encuesta, la mayoría está a favor de despenalizar. Hay una élite que obliga a las mujeres a poner en riesgo su vida. ¿Por qué? Por una concepción confesional, legítima y todo, pero eso para quienes quieran practicarla, no para todo el mundo. Me parece que esto se va a aprobar igual de todas maneras. Va a ser complejo, van a haber algunos que van a aprovechar esto, ya lo están aprovechando para perseguir a varios parlamentarios. Yo creo que hay que tener un poco de coraje. Mira, algo de lo que extraño en el Congreso es que los parlamentarios digamos claramente cuáles son nuestras posiciones, cómo votamos. Yo en Arica dije que estaba a favor de despenalizar el aborto en campaña y no tengo ningún problema en reafirmándolo en el Congreso. O sea, ojalá que la gente nos mida también por nuestras votaciones, pero para eso hay que tener un mínimo de coraje de decir en qué creemos, no estar escondiendo la posición. Sí, pero muchas veces hay que pactar lo que uno cree. No puede hacerlo todo lo que uno cree, ni siempre lo que uno cree. Hay veces que hay que pactar. ¿Tú has tenido que pactar alguna vez? Yo estoy en una posición bastante cómoda porque no estoy en la nueva mayoría, entonces no tengo la necesidad de pactar. Pero deja darte un ejemplo. El ministro Peñaglillo, cuando venía el cambio del binominal, yo me acuerdo, el ministro me llama y me dice, Vlado, vamos a cambiar el binominal. Y además por uno donde se haga redistritaje y que sea proporcional. Yo le dije, ministro, ¿sabe qué? No le creo nada. Jamás la nueva mayoría, la vieja concertación, va a votar un cambio de distritaje. ¿Para qué decir la derecha? Con eso no había ni que contar. Pero el ministro dijo, hagamos un protocolo democrático con los independientes para ponerle más competencia al sistema, mejorar la ley de partido, una serie de cosas de transparencia antes del caso Penta. Y la verdad es que cumplió con todo. Y cumplió con todo. Y no era tan malo como... Ese pacto yo creo que fue un pacto súper valioso, porque de lo contrario, si los independientes no cambiábamos el binominal, iba a haber un pacto entre Nueva Mayoría y RN. Y RN obviamente iba a poner unas cláusulas que no eran muy democráticas, en el fondo para poder protegerse ellos en el sistema electoral. Y yo creo que ese fue un buen rol que jugamos nosotros, que hicimos un pacto con el gobierno que permitió cambiar el binominal, que permitió cambiar una serie de otros tipos de letras chicas que había en el sistema para que no hubiese competencia, bajar la cantidad de firmas para los partidos, en fin, varias más, que son como de sanidad democrática, ¿no? Y ahí lo hicimos bien, y creo que el ministro cumplió. A mí me impresionó cómo Peñaglillo ordenó a la nueva mayoría, no se le fue ni un voto, pero obviamente ellos no querían eso. ¿No le pasó lo mismo al ministro Arena? No le pasó lo mismo al ministro Arena y no le ha pasado lo mismo a otros como el ministro Burgos de ahora. Yo veo poco diálogo en términos de reformas políticas. Pero como si el ministro del diálogo, se supone. O sea, bueno, con algunos, pero por lo menos con los independientes no. Veo que con la derecha sí tiene harta ganas de dialogar, pero con los independientes, cuando le dijimos la ley de financiamiento de los partidos, la votamos en contra. ¿Por qué razón, perdona, nos preguntan por Twitter, tenemos que ir cerrando, Vlado Mirosevich, ¿por qué tú votaste en contra del proyecto de carrera docente? Voté en contra, nuevamente... O sea, ¿no hay ahí un gap entre el liberalismo y...? No lo creo, no, para nada. Yo voté en contra de la carrera docente por lo siguiente, porque voté en contra, no de la carrera docente, voté en contra del gobierno. Porque el gobierno había tenido una actitud muy prepotente. Después de 56 días de paro, no había dialogado con los profesores y, sin embargo, con UDI y RN esa misma mañana firman un protocolo con lo que no habían querido concederle a los profesores durante todo ese tiempo.
Entonces, yo voté en contra de la manera de hacer las cosas del gobierno. Obviamente que estoy a favor de una carrera docente y pero estoy... ¿Se puede, siendo diputado, por castigar a un gobierno, dejar de aprobar una ley que es importante para...? Yo creo que se puede, porque ese es mi rol. Mi rol no es... Sí, pero tu rol no es tanto obstruir las leyes de un gobierno, no obstruir, sino que aprobar... Lo que pasa es que mi votación tampoco era decisiva en este caso, porque la carrera docente requería de mayoría simple, igual le iban a aprobar. Pero si no había alguien, lo hizo también Jackson, lo hizo varias gente. Si no poníamos una posición... Perdón, es Boric. Jackson votó a favor en esa oportunidad. Pero si no hay una posición alternativa, si nosotros no ponemos esa mirada crítica, Claudia, ¿quién la va a poner? Si la nueva mayoría, muchos estaban en contra y tuvieron que votar igual obligados. Pero tú, ¿por quién votaste para presidente en la elección pasada? Yo voté por Marco Enrique en la primera vuelta. ¿Y en segunda? Y en segunda no voté por nadie, la verdad. No votaste. No voté por nadie. ¿Votaste por AC? Voté por AC, por supuesto. A propósito, en el libro desmitificamos una cosa. Cuando yo dije estamos los liberales por una AC, muchos neoliberales me dijeron, pero ¿cómo se les ocurre? Yo les dije, vayan a mirar la historia. Los liberales del siglo XIX todos promovieron la Asamblea Constituyente para terminar con esa constitución autoritaria de Diego Portales, que es la de 1833. Oye, todos estuvieron de acuerdo en cambiar eso por la vía de una Asamblea Constituyente. Si lo hicieron en el siglo XIX, ¿por qué no ahora? Son 9 de la mañana. ¿Y cómo ves tú, para ir terminando, cómo veis el panorama político para adelante? ¿Cómo se reordena el mapa político para las próximas elecciones? Tú vislumbras un candidato tuyo, se termina el binominal, podría haber reordenamiento. ¿Vislumbráis a alguien, un pingo detrás del cual ir? Es difícil, yo creo que... Y me cuesta también hacerlo con tanto tiempo de anticipación. Todo esto va cambiando. No me atrevería a decir. Yo tengo la esperanza de que con el cambio del binominal las alianzas se reordenen. O sea, se haga un sistema un poco más líquido. A mí... Hacia allá apunta, ¿no? O sea, probablemente eso pase. Ojalá que eso pase, realmente. ¿Y Meo sigue siendo tu candidato? Yo creo que hasta el minuto sí, pero hay que ver qué es lo que pasa en el futuro, porque yo creo en general en la versión de Marco con respecto a lo de Sokimich. Yo definitivamente creo. Espero no desilusionarme. Hasta el minuto el PRO con el Partido Liberal ha tenido una súper buena relación. Espero que eso continúe y espero que una opción como Marco pueda competir de verdad. Confío en eso. Ok. Bueno, está el libro entonces en toda la librería. Sí. Liberales Plebeyos tiene mucho de historia. Está muy entretenido. Está entretenido porque tiene, primero hay una historia de los próceres del liberalismo y lo que el liberalismo ha sido en la historia de Chile, y esto también filtrado de anécdotas mucho más concretas y cercanas. Está bueno que los diputados escriban libros, ¿ah? Está bueno que los diputados escriban libros. Y para explicarse de eso mismo, y ¿no? Está bueno que la palabra liberal vuelva también a su sitio. Sí. Chao. Bueno. Gracias. Chao, gracias a ustedes. Desde Cero fue presentado por Corbanca, un banco que se mueve contigo. Mazda, porque la emoción nos mueve. Agencia de Viajes Turavión, 80 años viajando con usted. En Cero son las 9, 2 minutos. Jorge, mi amor. ¿Sí? Lo que pasa es que la Clau está de cumpleaños. Cumpleaños sorpresa. Un día domingo.